Tengo una pregunta. Si un vecino o un amigo le pregunta a usted, ¿qué es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Hay miles de iglesias en los Estados Unidos, en este mundo. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál sería su respuesta? Es la pregunta. ¿Qué es lo que hace a una iglesia que sea verdadera? ¿Y qué hace una iglesia falsa que la falsifica? Podemos responder a esta pregunta haciendo una lista de señales, una lista de marcas auténticas que nos ayudan a identificar a una iglesia verdadera, una iglesia bíblica. Porque sabemos que allá afuera hay miles y miles de iglesias falsas. Pero la pregunta de regreso, ¿cómo sabríamos cuáles son las iglesias falsas? A la misma vez me alegra que su pastor haya decidido tener esta serie de preguntas como parte de la celebración de la Reforma que ocurrió en Alemania en 1517, hace más de 500 años. Y fue iniciada en un sentido por Martín Lutero. La historia es complicada, pero Martín Lutero empezó la reforma de la iglesia y han pasado más de 500 años desde la reforma protestante de la iglesia, desde aquel día en que unos pocos hombres valientes protestaron contra las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Y aquí estamos, seguimos protestando. Bueno, regresamos a la lista. Si usted pudiera hacer una lista corta de las marcas verdaderas de una iglesia, probablemente teníamos una lista de quizás 10 marcas de autenticidad, ¿no? Un autor, R.C. Sproul, redujo esta lista a 3 puntos, 3 marcas esenciales de la iglesia. Estas son la predicación pura del Evangelio. La predicación del Evangelio puro. Segundo, la administración correcta de los sacramentos, bautismo y la cena del Señor. Y tercero, la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia. Podemos hacer una lista más larga si queremos, pero esta lista debe de tener estos 3 puntos. Muy importante, la predicación del evangelio puro, la administración correcta de los sacramentos de la cena del Señor y de bautismo, y la disciplina de la iglesia. Mi tarea hoy es hablar sobre la disciplina de la iglesia, y lo que me gustaría hacer son 3 cosas. Primeramente, quiero examinar la base, el fundamento bíblico de la disciplina bíblica, de la disciplina de la iglesia. Segundo, quiero examinar un ejemplo de disciplina en las Escrituras. Y tercero, quiero terminar con la razón que la iglesia debe de practicar la disciplina. Bien, nuestra lectura viene del libro de Mateo, Mateo 18, de los versículos 15 al 20. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen 1 o 2 más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
Hasta ahí la lectura. Nótese primeramente que el motivo para la disciplina de la iglesia empieza al nivel individual, al nivel personal, en las cosas pequeñas. Comienza con una falta sencilla y una ofensa contra alguien en la iglesia. Si usted ha estado algún tiempo en la iglesia, usted sabe que estas fallas, estas ofensas son muy comunes. La gravedad de la ofensa depende de si hay o no un disturbio en la iglesia, ¿no? Si alguien nos ha ofendido y esa ofensa es lo suficientemente grave como para llamarlo pecado, entonces Jesús dice que debemos ir a esta persona y hacérselo saber. Ese es el primer paso, hacérselo saber. Jesús dice que vayamos a esa persona a solas con el propósito de simplemente hacerle saber su pecado contra mí, su pecado contra ti. Luego Jesús dice que si nos escucha y reconoce que ha pecado contra nosotros, entonces hemos ganado a nuestro hermano, hemos ganado a nuestra hermana. Paso primero. Lucas escribe el mismo versículo y él dice esto: y si se arrepiente tu hermano, perdónalo. Y nuestro texto continúa diciendo que debemos perdonarlo aún hasta 70 veces 7. Ese es el primer paso, pero Jesús continúa. Si no te escucha tu hermano, si no se arrepiente de su falta, si no lo reconoce, entonces lleva contigo a 2 testigos, 1 o 2 testigos, y confróntalo de nuevo, para que haya 2 o 3 testigos y no solo la palabra de una persona. Cualquier persona puede hacer una acusación falsa en contra de otra persona. ¿Cómo sabemos si es cierto? Nunca lo sabremos. Y por eso Jesús dice que mantengamos testigos. Noten que hasta este punto en la confrontación, solo unas pocas personas saben de este pecado, ¿no? El ofensor, usted y los 2 testigos. No hay escándalo. Jesús no dice: llámale a todos los que conoces y cuéntales el chisme. Jesús no dice: haz un borlote para que todo el mundo sepa lo que te hicieron. No hay escándalo. Y si lo pensamos bien, no sé de dónde viene usted, en qué iglesia ha estado, pero yo he estado en esa iglesia donde se hacen las cosas al revés. Todo el mundo sabe lo que le hizo a la fulanita de tal. Y hacemos partidos. La iglesia se divide en los que defienden a fulanita y los defendientes de la otra fulanita. Bien, y si cuando eso ocurre, y cuando ocurra esto, deberías de llamar a esta persona y decirle: estás desobedeciendo a Jesús. Necesitas arrepentirte porque lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, lo que tú estás haciendo, no está bien. El no hacer esto en estos pasos es obviamente, explícitamente desobedecer a Jesús. Y al mismo tiempo estamos causando problemas en la iglesia de Cristo. No estamos causando un escándalo en la iglesia cuando no hacemos esas cosas. Hacer un escándalo en la iglesia, querido hermano, es un pecado peligroso. El trabajo de estos 2 testigos, 3 testigos, es escuchar el caso de los 2 partidos. Así que estas personas deben ser personas que son espiritualmente maduras para poder discernir. Como testigos deben escuchar los ambos lados y determinar si lo que esa persona hizo, si lo que dijo es de hecho un pecado. Y no solamente una ofensa a nuestras sensibilidades, no solamente es un pecado a nuestro parecer, sino que hay alguien afuera del pleito, del dilema. Pero si la persona sigue en su terquedad, en su dureza de corazón, Jesús dice que debemos de tratar a esta persona como un gentil o publicano,
cobrador de impuestos, ya que ya a esta persona no se le considera ser un miembro de la iglesia de Jesucristo. Bastante grave. Palabras de nuestro Señor. Se le dijo Pablo que aquí podemos discutir en contra de eso. Pero las palabras claras de Jesús están al frente. En otras palabras, esta persona ha rehusado escuchar la corrección, ha sido desafiante en su pecado al ser confrontado por estos 2 o 3 testigos que confirmaron que de hecho es un pecado lo que hizo, lo que dijo. Y ahora la persona se niega a escuchar a la iglesia, a los líderes. Estas son las acciones de un incrédulo, terco, duro de corazón e incapaz de escuchar al cuerpo de Cristo. Deben ser tratados como incrédulos. Difícil, ¿verdad? Bastante difícil. A nuestros amados hermanos, a nuestros amigos que hemos conocido en la iglesia por muchos años, considerarlos no creyentes por no arrepentirse de un pecado, de una falta, de una palabra mala, de una ofensa sencilla. Entonces el proceso de la disciplina de la iglesia es, primeramente, pon solas a esa persona y háblale e intenta hacerle saber que realice su pecado en contra de ti. Segundo, si esta persona no escucha, es terca, entonces llévate a 2 testigos a la confrontación. 2 testigos que no estén al partido de uno ni del otro, que sean espiritualmente maduros, que no vayan a hablarle al vecino, que no vayan a hablarle a la esposa de su amigo y contarle el chisme. Tercero, si esa persona aún no se arrepiente, después de que estos 2 o 3 testigos concluyen que es un pecado y que necesita arrepentirse, entonces debes llevar todo este testimonio a la iglesia. Lo hacemos por medio de una junta de la iglesia, lo hacemos por visitación. Aunque estos 3 pasos parezcan ser un proceso rápido, una cuestión de 2 o 3 versículos, este proceso en realidad puede tomar meses, porque hay malentendidos. Se puede tomar meses porque se necesita una oración adicional, un tiempo de oración, porque el tiempo, o quizás porque durante esos meses el tiempo sane las heridas y uno se olvida del dolor. De hecho, sería imprudente apresurar estas cosas y tomar una decisión rápida. Al tomarnos el tiempo para seguir estos pasos, mostramos amor y paciencia hacia la persona que se está desviando. Y a través de este proceso, nuestro Señor Jesús está obrando en esta situación, está obrando a través de las personas. Estamos aprendiendo las lecciones de la santidad, pero también estamos aprendiendo la lección del amor y de la paciencia mutua. Cuando nos desviamos nosotros, tengamos la misma paciencia, el mismo amor, el mismo tiempo de oración, que si como nosotros estuviéramos desviándonos. En este proceso, durante todo este proceso, el Señor está llamando repetidamente a esa persona al arrepentimiento. Tratar a esta persona como un gentil o un publicano o un incrédulo significa que no puede participar en la vida de la iglesia. Puede atender a los servicios, claro, no podemos cerrarle la puerta a nadie, pero no puede tomar la cena del Señor porque es santa. La cena del Señor solamente para los hijos de Dios. En la cena del Señor hay una comunión entre Jesús y el creyente. En esta comunión a nosotros se nos alimenta las fuerzas, se nos alimenta la fe para nuestras dudas de nuestra salvación, para las dudas de que nosotros estamos luchando. En esta cena se nos alimenta la gracia de Dios para el perdón de nuestros pecados, nuestras rebeliones que cometemos a través de la semana.
tenemos comunión con Dios. La relación entre la iglesia y el pecador no arrepentido ha cambiado. Ya no existe la comunión entre los miembros de la iglesia y la persona que está bajo la disciplina de la iglesia. Porque ¿qué tiene que ver la oscuridad con la luz? No puede haber comunión porque no son un hermano, no son una hermana, no son verdaderos discípulos. Esto no significa que debemos de aborrecerlos, rechazarlos. Al contrario, es el tiempo de orar por ellos, de acercarnos a ellos, recordarles constantemente que se arrepientan y que busquen al Señor. Aquí es donde los versículos 18 al 20 nos ayudan a ver la dimensión espiritual de la disciplina de la iglesia. Ahí Jesús dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que nosotros desatemos como iglesia en la tierra será desatado en el cielo. Fíjese la gran responsabilidad, grande y temible, que tiene la iglesia. La responsabilidad grande y temible que tenemos usted y yo, de santificar al cuerpo, de practicar la santidad, de mantener al cuerpo puro. Debemos de estar constantemente alerta contra el pecado y contra la rebelión. Jesús está diciendo en estos versículos que la iglesia tiene el poder, fíjese, de perdonar pecados o conceder el perdón. El acto de atar significa que la iglesia se niega a otorgar el perdón. En otras palabras, la iglesia encuentra a esta persona que no está dispuesta a arrepentirse y por tanto se le niega regresar a la comunión como hermano y como hermana, tal como lo dijo Jesús. Y el acto de desatar es cuando la iglesia acepta el arrepentimiento de este pecador y lo permite volver a la comunión, tal y como lo dijo Jesús. 2 capítulos antes de aquí, el capítulo 16, Jesús le entrega a Pedro las llaves del reino. ¿Se ubica qué significa eso? Que como iglesia tenemos el poder de abrir las puertas al reino de Dios y de cerrarlas. El versículo 19 dice que si dos personas se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en oración, les será hecho por su Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Jesús en medio de ellos. Nótese que Jesús se refiere a los dos o a los tres testigos de los cuales acaba de hablar en el versículo 16. Muy seguido usamos este versículo para decir que si dos o tres personas están congregadas para hacer un servicio de oración, ahí está Jesús en medio de ellos. Quizás sí, pero esa no es la interpretación aquí. Jesús está hablando de estar, por decir, cuando nosotros nos reunimos para llamar a alguien al arrepentimiento, significa que cuando dos o tres están reunidos para administrar la disciplina de la iglesia, ahí está Jesús en medio de ellos. Esa ilustración está clara en toda la Escritura. Lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando Juan mira a Jesús, donde dice Jesús, mira que Jesús está en medio de los 7 candeleros. Los candeleros ilustran la iglesia, es una imagen de la iglesia en el libro de Apocalipsis. Jesús está en medio de su iglesia. Jesús ama a su iglesia más que a cualquier otra cosa en este universo creado. Téngalo por seguro que Jesús está trabajando en su vida como iglesia, en su vida personal. Porque Jesús ama a la iglesia más que cualquier cosa en este universo. Una verdad tremenda, consolante. Así de serio es Jesús con respecto a la sanidad, a la santidad de la iglesia. Si no se practica la disciplina de la iglesia,
entonces puede estar seguro de que esa iglesia está infectada de pecado. Esa iglesia está muriendo, o de hecho esa iglesia está muerta. No hay santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién subirá al monte santo del Señor? En segundo lugar, ahora quiero que veamos un ejemplo de la disciplina en la iglesia, y ese ejemplo se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo 5. Primera de Corintios, el capítulo 5. Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre, a su madrastra. Ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu, y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo esta cosa. Cuando ustedes se reúnan y en espíritu yo esté con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. No está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. Yo me refiero a que se aparten de todos. No me estoy refiriendo que se aparten del todo los libertinos mundanos, o de los ávaros, o de los ladrones, o de los idólatras, porque en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen ser hermanos, pero son libertinos, ávaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera Dios los juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Palabras difíciles. Si este es un hermano, si esta es una persona que nosotros amamos, y en una iglesia, en un cuerpo como el nuestro, disciplinar a alguien sería algo bastante difícil. Jesús lo ordenó. Por eso lo hacemos. Por eso debemos de hacerlo. Pablo comienza aquí en este capítulo diciendo que para este entonces ya todo el mundo sabe que se está cometiendo un caso de incesto en la iglesia. Pablo dice que ni siquiera los paganos, ni siquiera los mundanos, las personas que no tienen idea de lo que significa la santidad, esta gente no tolera tal comportamiento social. Un hombre se ha casado con su madrastra. Lo peor, dice Pablo, es que ustedes se sienten orgullosos por tolerar ese comportamiento. En lugar de sentirse orgullosos, deberían estar lamentando este pecado y deberían haber expulsado a esta persona del medio de ustedes. Entonces, ¿se recuerdan los pasos que Jesús delineó sobre cómo debemos practicar la disciplina de la iglesia? ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso sería visitar, confrontar a esta persona y preguntarle si todo lo que se está diciendo es verdad. Y si lo es, entonces se le debe explicar a esta persona que está mal, que está en pecado y es pecaminoso delante del Señor lo que está haciendo.
Tómenle tiempo para mostrarle que esto es incesto, conforme a Levítico capítulo 18, versículo 8, donde dice explícitamente eso. Esto requiere paciencia, oración y amor. Si esa persona se da cuenta y realiza de su pecado y se arrepiente, entonces dice Jesús, has ganado a tu hermano. Pero si esta persona reconoce su pecado y no se arrepiente, entonces debes advertírselo que esto podría ser causa de disciplina, de ser excomulgado de la iglesia de Cristo. Si aún así se rehúsa, entonces pasamos al siguiente paso. El segundo paso es llevar a 2 o 3 testigos que sean maduros espiritualmente en su fe a visitar a esta persona y a examinar toda la evidencia, toda la situación. Si se determina que esto es verdad, entonces también le llamarán a esa persona a arrepentirse de su pecado. Y esto mediante diálogo, mediante la paciencia, amor y oración. No puedo reiterar eso bastante. Si parece que toda esta situación es desesperante y la persona es terca de corazón, entonces pasamos al tercer paso. ¿Cuál sería? Llevar todo este asunto delante de la iglesia para que esa persona sea removida y excomulgada de la membresía y de la comunión con la iglesia. Pero la cosa es de que la iglesia en Corinto, lo que ellos hicieron fue permitir que continuara esa relación pecaminosa y además se sienten orgullosos. Aquí no juzgamos a nadie, aquí amamos a todos. Mira, para que cuando Pablo ya escribió esta carta, esta iglesia ya ha ignorado estos 3 pasos. ¿Y cuál es la conclusión? Ignoraron las palabras de Jesús y ahora el mundo entero sabe que la iglesia santa de Jesucristo permite que los pecadores pequen libremente. En el versículo 3, Pablo dice que él ya ha juzgado a este hombre en su espíritu, aún no estando presente Pablo físicamente. Luego el versículo 4, Pablo dice que cuando ustedes se reúnan, note las palabras de Jesús, ¿no? Pablo dice, cuando ustedes se reúnan, es la misma palabra de Jesús, donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre. Ahí está la conexión. Cuando se reúnan, dice Pablo, yo estaré allí en espíritu, en el nombre y el poder de Jesucristo, entregando a este hombre a Satanás para que sea destruida. La versión Reina Valera, la nueva versión internacional, dicen que entreguen a este hombre para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entregado a Satanás, primera de Juan, el capítulo 5, dice que el mundo entero está en las manos del maligno. Juan, el capítulo 12, dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Segunda de Corintios 4 dice que Satanás es el Dios de este siglo. Entregar a alguien en las manos de Satanás significa que esta persona es removida del reino de la salvación y es ingresado al reino de Satanás donde no hay salvación. Esta persona, que antes estuvo bajo la gracia de Dios, ahora está bajo el juicio y la ira de Dios. Porque es incrédulo. El versículo 5 dice que el propósito de ser entregado a Satanás es para que su carne sea destruida, pero para que su espíritu sea salvo en el día del Señor, en aquel último día. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ninguno de nosotros en realidad sabemos quién entre nosotros es verdaderamente salvo, ¿no? Ese es el peligro de nosotros, ese es el peligro de ustedes, ese es el peligro para mí, que debemos examinarnos constantemente para probar que somos cristianos verdaderos, porque la verdad es de que algunos de los que estamos aquí presentes en realidad no estamos salvos.
Algunos de nosotros no hemos sido transformados por el poder de Dios. Venimos aquí no porque queremos más de Dios, no porque queremos adorar a Dios por lo bueno que es en nuestra vida. Muchas de las personas que estamos aquí somos personas sociables, nos encanta estar con la gente y es mejor estar aquí que estar solo. Otros están aquí porque los trajeron de las orejas, como a mí por muchos años, y no porque en realidad buscan una transformación del Espíritu de Dios. Examínate a ti mismo. Ya que ninguno de nosotros sabe quién está verdaderamente salvo, esta práctica de la disciplina de la iglesia nos ayuda a discernirnos a nosotros mismos primeramente y luego después a los demás. Cuando esta persona es echada al reino de Satanás, fuera de la membresía de la iglesia, donde una vez perteneció en el pasado como todos nosotros, ocurrirá una de dos cosas. Ocurrirá esto: esta persona afuera se va a dar cuenta de que no pertenece a ese reino, porque su mente ha sido renovada. Ya no le gustan las mismas cosas que antes, ya no está conforme con las malas influencias de los viejos amigos, y estará espiritualmente deprimido porque ya no siente la influencia del Espíritu Santo en su vida. Es la primera cosa que pasará. La otra opción es esta: no sentirá nada diferente. No extrañará la iglesia, no extrañará la comunión, no extrañará la adoración ni al Espíritu Santo, porque nunca lo tuvo. ¿Quién puede probar del Espíritu de Dios y regresar al mundo? Se darán cuenta de que han estado en la iglesia por muchos años, sentados en un asiento, escuchando la palabra de Dios, domingo tras domingo, cantando los himnos, pero nunca tuvieron la influencia del Espíritu Santo en su vida, la presencia del Espíritu de Dios obrando en su vida. La disciplina de la iglesia está destinada a corregir nuestro comportamiento. El propósito de la iglesia, de la corrección y la disciplina, no es para fomentar la rebelión, causar la rebelión. Está destinada a destruir la carne, ¿no? Y no destruir a la persona. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de los deseos malos, de la lascivia del mundo. Cuando la disciplina de la iglesia se practica como nuestro Señor Jesús no lo ordenó, habrá bendición, habrá crecimiento para la iglesia. Cuando los creyentes somos disciplinados por Dios, crecemos en Cristo, maduramos en la fe. Pero cuando los incrédulos son removidos de la iglesia sana y crece en madurez. El virus ya no está ahí. Ya puede crecer la flor, ya puede crecer el árbol. Este es el punto de la disciplina de la iglesia. Esta persona fue entregada a Satanás. ¿Qué cree usted que le pasó a esta persona que estaba cometiendo incesto con su madrastra después de que fue entregado a Satanás? Fíjese, 2 de Corintios, el capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí, en cierto modo, a todos ustedes. Y esto no lo espero exagerar. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esta persona es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por tanto, les ruego que confirmen su amor hacia él.
También les escribí para comprobar la obediencia de ustedes en todo. Así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y se lo perdono si es que hay algo que perdonar por consideración a ustedes en la presencia de Cristo. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos de sus malas intenciones. Algunos comentaristas, algunos estudiosos de la Biblia piensan que estos versículos se refieren a la misma persona que cometió incesto y fue entregada a Satanás, pero otros dicen que no. Yo estoy de las personas que creen que sí hay la conexión, de que Pablo sí está hablando de esta misma persona. Sea o no cambia la interpretación de estos versículos. Aquí Pablo los está llamando a perdonar y a reafirmar su amor por esta persona que ha recibido de la disciplina, porque está triste y porque quiere volver. Pablo dice que lo animen, que lo amen, a fin de que la disciplina de la iglesia no es avergonzar a nadie, no es destruir a nadie, no es causar un escándalo. El fin de la disciplina de la iglesia es para la salvación. Ahora quiero terminar con 5 razones por qué la iglesia debe practicar la disciplina. Primeramente, restauración. Ese es el punto sobresaliente de la disciplina de la iglesia, la restauración. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿para qué? ¿Para castigarlos? ¿Para causarles dolor simplemente? No, para restaurarlos, para hacerles saber que están mal. Es parte de nuestro discipulado como cristianos. Nosotros somos discípulos de Cristo. En la palabra disciplina está la palabra discípulo. Jesús dijo en Mateo 18 que si alguien peca contra ti, confróntalo. Si su pecado contra ti va a causar una ruptura en la comunión de Dios, en la comunión de los unos con los otros. Imagínense cómo podemos nosotros adorar a Dios, cómo podemos cantar aquí cuando alguien te ha hecho algo malo, un pecado grave, hablándote a sus espaldas. ¿O usted cómo puede cantar un himno a Dios en adoración cuando usted ha hecho algo terrible contra mí, algo terrible contra alguien más? ¿O estamos cometiendo un pecado grave? Jesús dice que si esa persona te escucha y se arrepiente, entonces has ganado a tu hermano o a tu hermana. Pablo dijo algo similar cuando dijo que el objetivo de entregar a alguien a Satanás era para la destrucción de su carne, de su naturaleza pecaminosa, pero salvar su espíritu en el día del Señor. La salvación, la restauración, la disciplina de la iglesia tiene como propósito restaurar y reconciliar a las personas con Dios. Tremenda verdad. Punto número 2, la prevención. En primera de Timoteo, el capítulo 5, Pablo le dice a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Si un líder persiste en el pecado y se niega a arrepentirse, debe ser reprendido públicamente, para que la congregación observe y tenga de temor de caer en el mismo pecado. Si la congregación ve que el liderazgo de la iglesia honra la palabra de Dios y la obedece, entonces esto animará a los congregantes a la santidad. Tremenda verdad. Punto número 3, la edificación. La disciplina de la iglesia también es para la edificación de toda la iglesia. En Primera de Corintios, Pablo dice a la iglesia que deberían de estar lamentando por los miembros que no se arrepienten. Debemos dolernos por ellos, debemos lamentar por ellos, debemos de orar por ellos. Pero también debemos estar animados al saber que el Señor Jesús está obrando en su iglesia, purificando a su iglesia del pecado. Esa es una buena noticia, ¿no? Que Dios no te va a abandonar en tus pecados.
sino que obrará en tu vida para que seas santo. Él está obrando, ya sea a través de tu estudio bíblico personal, o a través de la iglesia, o a través de la disciplina de la iglesia. 4. La cuarta razón por el cual nosotros debemos de practicar como iglesia la disciplina es la distinción. Distinción. Pablo dijo que todo el mundo ya sabía que la iglesia de Corinto toleraba un pecado despreciable que ni los paganos toleraban. Esta es una realidad muy triste, muy común, que los incrédulos miren hacia adentro de la iglesia y vean que la iglesia de Jesucristo está llena de las mismas cosas que hay en el mundo. Tiene que haber una diferencia entre la iglesia santa de Jesucristo y del mundo que está en las tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros como la iglesia somos linaje escogido, como dice Pedro, real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La disciplina de la iglesia muestra al mundo que somos diferentes, que la santidad importa y que la iglesia no nos parecemos al mundo. No somos como ellos. 5. La adoración. Por eso practicamos la disciplina de la iglesia, porque tiene que ver con adoración. Fíjese Mateo capítulo 5, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Practicamos la disciplina de la iglesia porque es para la gloria de Dios. Cuando la iglesia vive en santidad, en pureza, en obediencia a Cristo, el mundo ve nuestras buenas obras y glorifica a Dios. La disciplina de la iglesia no es solo para el bien del pecador, ni solo para el bien de la iglesia, sino que también es para la gloria de Dios. ¿Puede inclinar su rostro a orar conmigo? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es el primer verso de nuestra oración, Padre. Oramos de que tú envíes a tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que nos ayude a confirmar estas palabras en nuestro corazón, aplicar tu palabra a nuestras vidas y saber que algo tan difícil como la disciplina de la iglesia es para nuestro bien, así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos. ¿Cómo le explicamos, Padre, a un niño de 2 años de lo que estamos haciendo en disciplinarlos es bueno para ellos? De la misma manera ruego que envíes a tu Espíritu Santo, que nos dé conocimiento, que nos dé discernimiento para examinar nuestra propia vida, para tu honra y para tu gloria. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.